Bienvenidos ongi etorri a Jon Mischoko. En este primer vídeo de reseñas, en el que más tarde también realizaré de discos, eventos, me centraré en aquel que recientemente disfruté con la compañía de muchos otros amigos y conocidos del festival que os traigo, el True Varangian Massacre Fest Open Air. Un festival organizado por 10 grandes bandas del death metal, black metal, thrash y mucho grindcore. Así que os pongo más o menos esta pequeña introducción para que lo flipéis y os lo paséis súper bien. El veneno siempre fuera, se puede ser encima mejor. El primer invitado de la velada ha sido VRV desde Bélgica. Grindcore Noise, realmente efectivo, aunque podría decir que llega un poquito más tarde del comienzo del concierto, pero bueno, como ocurre en todos los casos cuando hay un evento de grind, pues 15 minutitos, 20 es lo que normalmente dura. Si llegáis tarde, pues casi os perdéis la mitad del show. Para ello, os dejo las imágenes de ahora mismo de un trocito del concierto y si tenéis alguna duda de su extensa discografía a base de discos divididos o splits, os dejo el link en la descripción. El testigo lo recoge Sepulchral, un combo de death metal directamente desde Bilbao, los cuales realizan, como ya he dicho, un death metal muy putrefacto, muy pantanoso, embarragoso, decrépito, igual tendría que usar más sinónimos, pero bueno, el cual con mucha personalidad, a la hora de realizar directos, el cual este ha sido su tercero, si no me equivoco, han sabido defender los muebles, muy buena ejecución, igual ha fallado un poquito el directo, un poquito algún micrófono que otro, pero bueno, son cosas de realizar un evento al aire libre. Y para empezar, a mí me ha gustado y os dejo una prueba de ello. Los terceros han sido los chavales, para mí, sí, chavales, vamos a decir, de grindcore desde Bermeo a Bermeo. Urban Grind. Un concierto para mí muy enérgico, muy dinámico, muy buen rollo. Os puedo poner alguna que otra imagen, no mucha, pero sí para que veáis el ambiente. Realmente yo lo disfruté. Aquí está un cachondo también, si se puede decir, o si YouTube no me quiere censurar. Realmente me lo pasé muy bien en este concierto. Vais a ver también la gente que estaba ahí bastante disfrutándolo. Realmente una de las sorpresas del día para mí.
Y de Grind and Grind pasamos a los Leiostarras, esto es de mi pueblo, Piqueta. Un dúo, como el anterior, por cierto, el cual ya les había oído hablar hace un tiempo, pero no tuve el placer de verlos en directo. Afortunadamente, mi primera experiencia con ellos. Realmente me ha gustado, también muy enérgico, me recuerda un poco a los Napalm Death del Scam o del From Enslavement. Y pues eso, lanzamientos similares, canciones cortas, mucha energía, mucha tralla y realmente yo lo recomendaría a los que os gusta mucho el grind. Realmente de zapatilla pura y dura. Aquí unas imágenes. El turno o el relevo lo toman Malevolic desde Bilbao. Black metal infernal, crudo y real y con ciertos toques a zapatilla, tupa, dirigidos por Vicen y bueno, uno de los encargados en montar de este festi, estos Malevolic. Es creo que mi tercera o cuarta vez que veo a los chicos este curso este año. Y que en breves, yo creo que más pronto que tarde, editarán nuevo material, nuevas composiciones, y estaremos un poquito al loro, que yo creo que a los que os gusta más ese black metal sucio, ese más metal también rapidito, os va a molar. Ahora les toca el turno a la reseña de uno de los mejores dúos de grindcore que ha dado, para mí, Euskal Herria, País Vasco, como queráis llamarlo. El dúo conformado por dos primos, que mejor digo sus nombres, Anton y Juanchu, porque igual YouTube me los censura, y que si tenéis la oportunidad de verles, aunque sea pues en una sala o en un evento, en un festi, lo que sea, para mí os lo juro que es una experiencia de esas un poco marianas, bizarras, pero realmente vais a salir de que lo que he visto me ha molado. Realmente interesante la propuesta que realizan Juancho y Anton. Esto es Mutilated Judge. Otra de las sorpresas de esta velada la realizaron los cántabros Pandemia. Concretamente thrash metal desde Santander, la capital. Puedo decir que fue un concierto
bueno, lo que yo pude ver, fueron más o menos 10-15 minutillos, porque tuve que atender a unos asuntos personales al teléfono, y me quedé con esa sensación agridulce de no poder disfrutarlos hasta el fin. Pero bueno, lo que vi me gustó. Aparte, con el fichaje con Joric le da esa personalidad, esa garra, esa sensación de irse a comer al mundo. Sé que igual no era el mejor sitio para deleitar igual la pandemia, igual les quedaría mejor una sala. Pero bueno, a mí yo lo que vi me gustó. La única agrupación que jugaba, llamémosle, en casa, eran los Amurriotarras Nakiga. Los tengo por aquí, con su reciente trabajo. Espera que no le pegue bien el brillo. Con su EP, con otras 3 bandas más. Un concierto que creo que rondó los 40-45 minutillos, con canciones que ya conocíamos, por ejemplo, del primer disco del Bele Belcheta, hasta el reciente EP. Y perdonadme, voy con la chuleta de nuevo. Nos deleitaron con una de sus 2 canciones del split, el Itxasotik sortuta como Alcoac, y al igual que otras, por ejemplo, para acabar el concierto, el Dragoiaren Mendía, que realmente a los que no sepáis euskera, por ejemplo, yo os puedo ayudar con eso. Esa canción trata acerca de la historia o de la leyenda que está detrás del pueblo guipuzcoano de Arrasate Mondragón. Ya vais cogiendo un poco de qué va la temática. A ver si un día os explico esa leyenda o algún que otro tal y os gusta. Realmente Nakiga para mí no han defraudado. Como siempre, encima del escenario, van a lo que van, saben lo que hacen y chapó por ellos. Ya para acabar, deciros que me quedé con las ganas de ver a 2 bandas más. Una de ellas tenemos aquí a los Quesaya de Sludge Death Metal desde Bilbao, que dejaron su merch, incluso les eché un vistacín, pero bueno, cosas urgentes me impidieron quedarme. Tengo que verles en directo. Sorry, Parcatú. Tendré que verles, disfrutar, incluso pasarme igual por su Bandcamp, pegarles una buena escucha como se merecen y el cartel lo finalizaban también los, creo que belgas, ya me lo corregirá seguramente Juanchu, Disco Killer. Un Technogrind ya para cerrar la velada que tampoco pude verles, pero bueno. De 10 bandas disfruté de 8 en un ambiente muy bonito, muy interesante, así que yo no tengo nada más que decir. Pasar buen fin de semana, que yo a día de hoy, viernes, tengo Sinister al lado de casa, aquí en Portugalete, con los chicos de Aposento, los burgaleses Aposento, y mañana Iron Maiden en el Bec de Baracaldo, prácticamente también al lado de mi casa. Así que una semana realmente completita y disfrutona. Bueno, aparte de hace unos días Cripta en Vitoria-Gasteiz, que también un llenazo y un conciertazo
de Fernanda y compañía. Así que, bueno, iré poquito a poco trayendo más reseñas de eventos, de discos, como veis, hay mogollón. Así que poquito a poco. Un saludo y gracias por ver el vídeo, dejar vuestros likes y bueno, sí, lo de siempre. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Un beso y hasta la próxima. Quiero arte.